La lección de esta semana, señales de divinidad. Y el versículo Juan 11, 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Bien, el foco del resumen, en comunión con el Padre. Esa comunión de Jesús con el Padre le permitió hacer tantas señales, prodigios, por medio de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba seguro Jesús de poder alimentar a los 5,000? Bueno, porque al contrario de la poca fe de Felipe, Jesús confiaba plenamente en el poder de su Padre, con quien tenía una comunión plena. Veamos lo que dice Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Juan 6, del 5 al 11, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Ese es el poder. El libro En el poder del Espíritu de W. Prescott dice: aunque es cierto que Jesucristo era la divinidad velada en humanidad, también es cierto que Él era la humanidad encerrada en la divinidad. En su humanidad, Él se aferraba del Padre para que le ayudara, para que le diera fuerzas, para todo lo que Él necesitaba como humano. En su divinidad, el Padre moraba en Él y obraba por medio de Él. ¿Qué se esperaba de Jesús el Mesías? Se esperaba que estableciera un reino terrenal para defender los derechos de los que le seguían por sus milagros, pero este no era el objetivo de Jesús. Juan 6, 14, 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el Mesías. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y en Juan 6, 26 al 27, en la Nueva Versión Internacional, Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales,
sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. El comentario bíblico adventista de Juan 6:14 dice: la prontitud con que la gente común de Galilea estuvo dispuesta a aceptar a Jesús como el Mesías indica cuán general era la expectativa de un Salvador y cuán grande la popularidad que Jesús había alcanzado. Ya había demostrado que era un conductor de hombres. Sabían que podría curar a cualquiera que fuera herido en batalla. Habían visto cómo podía proporcionar alimento para un ejército. Ciertamente, un jefe tal sería invencible en una guerra contra los romanos opresores. Tenía que ser el Mesías. ¿Cuál es el efecto de la fe en Jesús? Bueno, en cuanto mayor sea la fe en Jesús, más clara es la visión de la verdad. Pero conforme crece la incredulidad, se acentúa la ceguera. Juan 9:13-17, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¡Qué fe más maravillosa! La lección del miércoles dice: se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en Él. Los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento.
primero divididos acerca de Jesús y luego sin saber de dónde vino. ¿Qué demostró Jesús al resucitar a Lázaro? Demostró que por su comunión con el Padre y la acción del Espíritu Santo, Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 17 al 27, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, el Padre, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La lección del jueves dice: este milagro de la resurrección de Lázaro, más que ningún otro, señala a Jesús como el dador de vida, como Dios mismo. Es además un fuerte apoyo a la aseveración de Juan de que Jesús es el Hijo divino de Dios y de que quienes creen pueden tener vida a través de él. Y la aplicación personal de hoy: ¿Quieres que crezca tu fe en Cristo para que tu visión de la verdad sea más clara? amén. Amén.